un par de cosas, pero antes de proceder con estas dos cosas quería responderle a algo que me ha dicho antes. Usted me ha acusado de estar interrumpiendo de falta de respeto, ¿no? A ver, el motivo por el que yo estoy aquí desde hace ya casi 4 años es porque estoy peleando, luchando, defendiendo la participación ciudadana. Se supone que las juntas municipales son precisamente el espacio donde la ciudadanía participa, como ha dicho por ahí otra persona. Y tienen ustedes un reglamento aprobado de participación ciudadana, que es papel florido, nada más, porque en realidad no está asegurando ninguna participación ciudadana, que dice eso, que yo como ciudadana puedo venir aquí a la Junta y puedo participar. Francamente, yo no veo aquí que pueda participar de ninguna manera, excepto ahora y solo cuando usted quiere. Si usted se cansa, se levanta y se marcha, como ha hecho muchas veces. Entonces, como ya llevo 4 años, ya he visto cómo están sucediendo aquí las cosas, yo ejerzo la desobediencia, porque estoy defendiendo y luchando por la participación ciudadana. De esa manera, cada vez que yo considere que tengo que participar, lo haré, aunque su reglamento diga lo que quiera decir y aunque usted considere que yo no voy a participar. Yo voy a interrumpir cada vez que quiera. Y si no le parece bien, llame a la policía y que me saquen a ranchas, tendremos un bonito. Bien, las cuestiones que quería comentar. Las actas, por supuesto, como siempre, cada junta yo vengo aquí y hablo de lo mismo. Como seguimos en el mismo sitio, pues yo tengo que seguir incidiendo. A ver, esta vez ni siquiera ha sido publicada con antelación, por tanto yo no he podido saber si esta vez mis intervenciones constan o no constan en acta. La pregunta es, ¿en este acta seguimos igual? ¿Siguen los vecinos sin aparecer en acta? Por favor, ¿alguien me lo puede decir de los que sí han visto el acta? Las intervenciones vecinales no forman parte del acta, según dice la Secretaría General del Ayuntamiento. Claro que sí. Según la normativa en vigor, ustedes la van cogiendo y adaptando según les interesa más para ir reduciendo la transparencia, como he dicho. Aunque según tengo entendido, y no me he traído el documento aquí, sí que se aprobó por parte de, no sé el órgano exactamente, si fue los portavoces, la Junta de Portavoces, o si fue a la escala de secretaría, que a partir de, eso fue noviembre, diciembre, se iban a incluir en acta las intervenciones. Perdón, a mí no en me otras ha juntas se llegado, incluyen. a mí no me ha llegado, pero si quiere Ana Molina, es Ana Molina. Si quiere la señorita Ana Molina, mientras no interrumpa y las interrupciones no las vamos. Lo que ha aprobado la Junta de Portavoces, lo digo para que luego no lo digan, Y yo le quiero dar las gracias. es que se recojan las intervenciones vecinales en un anexo, porque hay algunos secretarios de Junta que no las quieren recoger. ¿Vale? Eso es lo que se ha aprobado. Que se recogerán en un anexo. Sí, Pero vale, El que quiera, el secretario que pero como anexo se colgará igualmente junto con un el acta. anexo que se recoja, pero no dice que se cuelgue. Entonces no es público. Un momento, señorita, un momento. Primero ya le digo que gracias porque me gusta que participe. Lo segundo es que recogemos lo que usted dice y si es factible, pues se hará. Si Llevo otra 2 pregunta. años con este Bueno, tema pues de bien, las pues a lo actas. mejor ahora lo consigue, venga. Recogen, pero no avanzan más. Siga, diga que siga. Sí, bueno, se me ha quedado una duda. Dice que hay un acuerdo reciente de la Junta de Portavoces. Yo como presidenta lo hablaré con quien lleva lo de las juntas. Si es factible que se recoja en un anexo, como dicen, se hará. Pero en estos momentos para el futuro. Y yo como ciudadana con una pregunta puedo remitir mi pregunta a quien considere que me la puede responder. Así que mi pregunta es para el Se la puedo responder lógicamente yo para llevarla, no se la puede responder un vocal. Porque soy yo la que tengo que preguntar. Si este señor sabe más que yo, el que la recoja y lo diga por usted. Usted es quien puede lo que ella dice, llevarlo a cabo y Pero presentarlo aquí. si se ha llevado, se ha tratado, está aprobado. Me sabe falta Bueno, vamos a ver. un papelito de barras aquí. Se ha aprobado, Eso no se ha aprobado. Mire lo que se ha aprobado. Mire lo que se ha aprobado. Que la Junta de Portavoces que se redacte un anexo de las intervenciones vecinales. Como venía haciendo esta secretaría desde hace 6 o 7 años. Porque se ha aprobado porque hay algunos secretarios de Junta que se niegan a redactar ningún anexo de intervenciones vecinales. ¿Vale? Eso es lo que se ha aprobado. No tengo nada más que decir. Yo no tengo inconveniente. Si la Junta lo aprueba, yo no tengo inconveniente. A ver, siguiente pregunta. Que lo que nos falta es que la Junta apruebe que sea público. Eso es lo que nos falta. Si los junta de portavoces lo aprueban. Porque por encima mío, señorita, igual que hay otra gente. Entonces, por encima mío hay un concejal que se lo lleva y hay 3 grupos políticos a los cuales yo les tengo un respeto completo. Compromís, Izquierda Unida y Partido Socialista. Y el
Partido Popular. Cuando ellos cuatro, que es la Junta, para que usted sepa cómo funciona. Está aprobado. Bueno, pues lo miraré. ¿Cómo vas a estar enfadado? No te enfades tanto, lo miraré y lo comprobaré. Si está diciendo que Está somos aprobado. corresponsables Vamos a ver, sí, por favor. Yo preguntaré al señor Ribó, porque el señor Ribó, por tu parte, es el que lo sabrá. Entonces, siga. No, pero ¿dónde va? Nada. Ah, por el documento, para que quede Que no, claro. oye, bueno, Deja solo. Ahora vengo. que sí, para el futuro, la próxima, y si es tú ahora lo recoges. Está hecho. A ver, otra cosa que no esté hecha. Vale, La entonces siguiente. esperaré a que cuando salga el acta de la anterior, porque aún no ha salido, y de esa, Pero es que tú no al tienes que menos no aprobarla. aparezca. Perdona, es que, señorita, usted no la tiene que aprobar, la tiene que aprobar los vocales. Sí, muy bien, ellos lo Lo que usted le, puede estar le voy a diciendo- contar cómo hemos hecho las actas en Bueno, multitud de vamos a colectivos ver, en los que hemos estado. vamos a ver. Se hace un borrador de actas, se hace público el borrador de acta. Señorita, todo el dígame a mundo mí, lo ve que llevo 24 y años en el después se ayuntamiento. aprueba o ¿Cómo se se hace? o se enmienda y Por luego ya favor, se pone por punto favor, definitivo. eso lo harán en el 15M, que además me parece muy bien porque es su obligación. ¿Y por qué no se hace aquí? La siguiente pregunta. Porque no se La lo siguiente pregunta es... No, yo decía de alguien más porque usted ya ha preguntado dos Ah, cosas. vamos disminuyendo, ¿no? No, Primero pregunta tres, no, segundo, pero si le no, voy a dejar, si quiere que pase, le voy a dejar, si no me entiende. Lo que pasa es que quisiera que otros preguntaran también, no... Otros menos molestos. Personas las que monopolizaran el... No se preocupe, eso tiene que A responder ver, usted, es también una pregunta. vamos a ver, vocales. dígame qué quiere ahora, a ver, dígamelo que yo encantada de contestarle si quiere. Sí, es que vamos a ver, tenemos aquí solamente una comisión de cultura que ya, bueno, desde hace mucho más tiempo, desde hace 4 años que yo lo estoy viendo, las circunstancias cambian, por supuesto hay menos dotación económica para las juntas de la que había antes, es muy poca, pero tenemos una situación, y hemos tenido los 2 años, una situación muy difícil para muchísima gente, con niños con desnutrición, con gente en su casa con pobreza energética absoluta, y ustedes siguen teniendo una única comisión que destina esos tristes 18.000 euros a concursos de cuentos, a pasacalles, a festivales. ¿Por qué no se ha hecho una comisión de otro tipo para poder ayudar a la gente que tiene necesidades, abrir un comedor social? Que esos 18.000 euros de un comedor social yo creo que le daría para unas cuantas aperturas, ¿no? Me parece una idea estupenda. Y mi lo que no pregunta, sé sí, si se puede tengo otra hacer. pregunta. ¿Se ha propuesto, quiero decir, a lo mejor el PP no lo ha querido nunca? No, No sé, no, construir no, ya no, una lo ha junta, propuesto, yo no no lo los estoy contestes. preguntando. A través de la Concejalía de Servicios Sociales, de las asistencias y los centros de servicios sociales. Centros de servicios sociales. Luego, este poquitín de dinero, que a lo mejor es mucho dicho así, queremos que los ciudadanos también puedan tener una serie de actividades, pero no se preocupen. Para eso sí que Les había hemos demostrado una serie de actividades que ustedes Pues proponen, nada, pero los señores ciudadanos vocales, no pueden cuando se decidir junten qué a la Junta, actividades quieren. mire señorita, me parece perfecto, que no disfrute el barrio, que no se pase. Pero si hay unas cifras increíbles, si el Ayuntamiento de Valencia y además servicios sociales, le digo por experiencia, porque lo he vivido, 30 millones, comparado con a lo mejor las 18.000, sí se podría estudiar que renunciaran a ello, y no se hiciera cosas para niños, no se hiciera teatro. Queremos saber si en mayo, a partir de mayo, podemos tener presupuestos participativos y ya los ciudadanos, los vecinos decidimos qué hacer con el dinero de nuestro barrio. Pues muy bien, muchas gracias. A ver, la próxima que quería hablar. ¿Hay alguna más que quiere hablar? Pues si no, A mí se me han quedado 3 preguntas. Ahora que ya ha hablado todo el mundo, pues ahora... De acuerdo. No le ha quedado una. Ah, bueno, no, tú primero, hombre. No, que te hacen una pregunta. ¿cómo te llamas? Ah, Hablar de público no se me da bien. Jota. Enhorabuena. Que No, eres eso es lo que Valencia, importa. que enhorabuena que te veo ahí. Gracias. ¿Cómo ganas? ¿Qué vas a de Madrid? ¿Dónde estabas con este chaval de mundo? estaba ahí detrás grabando, porque como esto no se emite en ninguna web municipal, pues la gente no lo puede ver. Y luego si no salen las actas a tiempo, pues la gente no se entera de lo que Vamos a pasa ver, aquí. 3 preguntas concretas. Yo no tengo ningún inconveniente, pero comprendo que hay gente que tiene que llegar a su casa, hacer la cena o tiene hijos. Por favor, pregúntalas. De acuerdo, pues voy a intentar ser muy breve. Vamos a ver, es sobre la línea 2 del metro de Valencia.
que no está prevista para 2016. No tiene que ver con que es de otro país o de otra cosa. No, pero usted no, como presidenta de la Junta Municipal de Ruzafa no puede instar y hacer fuerza porque se traiga el metro a este barrio. De acuerdo, vamos a ver. Nos alegramos de que hayan aprendido a utilizar los rotuladores de colores para obrar el milagro de convertir 5 líneas de metro en 9. Aquí las vecinas y vecinos seguimos esperando por saber cuándo llegará el metro a nuestro barrio. Tras años de promesas, molestias por las obras, perjuicios al pequeño comercio, inauguraciones en falso, anunciadas a bombo y platillo, en el asesinado Canal Nou. ¿Recuerdan Canal Nou? Bueno. Hombre. Y un sinfín de decepciones, queremos que de una vez por todas respondan a nuestras preguntas. ¿Cuándo se van a reanudar las obras de la línea 2 del metro de Valencia? Cuando lo decidan los que llevan el metro. De cualquier forma, diremos que nos lo contesten, pero no nos corresponde a nosotros, nos contestarán si quieren. De acuerdo. Pero yo con mucho gusto lo Continúo. ¿Cuál ha sido el motivo de su paralización una vez ya proyectado y presupuestado? De modo que lo De acuerdo. Y ahora también deseamos conocer cuál es el coste anual del mantenimiento, conservación e inspección de esta línea fantasma que se ha quedado ahora, que es operativa tan solo como canal fluvial en periodos de una mayor cantidad de precipitaciones. No sé si se enteró de que cuando llovió se podía ir en barca. Pero como no lo contestan, como no nos quieren contestar... A eso sí, a lo que se pueda contestar, se contesta. De acuerdo. Sentido comunista país. Muy bien, Para continúo. contestar a lo que se deba o se pueda contestar. Así que como la pregunta ya... No, a mí me quedan preguntas. Son muy cortas y no pasa nada, no va a pasar nada. Vamos a ver. Sobre el estado actual de las obras del Centro de Mayores de Montolivete, que está al lado de mi casa. Deseamos conocer el estado actual del proceso de construcción del Centro de Mayores de Montolivete, en la plaza del profesor Vicente Alcover Coloma. Y a fecha de hoy, ¿para cuándo se prevé su finalización e inauguración? Damos por hecho que esta será previsiblemente en abril o mayo, con fines electoralistas. Pero por lo menos nos gustaría contar con su confirmación de manera verbal. Pues yo no puedo contestar nada porque no dependo de eso, pero si quieres, con cualquiera de los vocales nuestros... Te contesto yo al A respecto. lo mejor también lo saben, o la izquierda unida. Sí, la respuesta que la tiene de compromiso. Pilar, pero la voy a dar yo directamente. Y si es nuestro, por supuesto. La última Junta de Gobierno, el día 26 de diciembre, y tras todo el proceso de concurso de acreedores en que entró la empresa adjudicataria, se ha conseguido recurrir a una fórmula que administrativamente va a permitir reanudar las obras inmediatamente. De hecho, en los próximos días, si estás pendientes, verás que se empieza a trabajar allí, que es la de cesión del contrato de la empresa adjudicataria a una nueva empresa interesada. Como digo, el día 26, y después de que la nueva empresa estudiara todos los componentes de la obra, etcétera, 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 se aprobó en Junta de Gobierno. Ahora documentarán notarialmente la cesión del contrato y se reiniciarán las obras para su conclusión en este primer trimestre de 2015. Pues Muchas muchas gracias a Esperemos todos, que sea así. las gracias por haber asistido a la Junta. Quiero informarles que por supuesto está en mí el poder contestar, facilitar, dar información, lo que podemos. De cualquier forma, quiero que sepan que la Junta Municipal de Ruzafa trabaja estupendamente y están todos los días aquí para cualquier tema que pudiera haber de urgencia o que se necesitase. Así que muchas gracias.